En Maldonado, durante el allanamiento de una vivienda, aparecieron figuritas de los Simpson conteniendo LSD y éxtasis. Todo estaba pronto para su comercialización. Esto no ha hecho sino acentuar el alerta acerca de un problema complejo que aqueja hoy no solo a la sociedad uruguaya, sino a toda la comunidad internacional. Esa es la preocupación, precisamente, que está reuniendo en Montevideo a decenas de especialistas del mundo que participan de un curso internacional sobre narcotráfico y drogadicción coordinado por la Junta Nacional de Drogas. Si bien se trata de un tema con muchos enfoques, una de las controversias centrales parece estar entre quienes proponen la despenalización del consumo de algunas drogas, básicamente la marihuana, y quienes se oponen radicalmente a ello. En esa dirección parece apuntar precisamente un proyecto de ley presentado en el Senado de la República y que ya cuenta con media sanción, que reduce las penas establecidas por la legislación vigente. El problema de la droga abarca enfoques clínicos, sociales, económicos y legales. Y como siempre, hay dos bibliotecas para cada enfoque. ¿Cómo se desbaratan las organizaciones de traficantes? ¿Cómo se desestimula el consumo de drogas? ¿Despenalización o, por el contrario, mayor represión? ¿Son estas las únicas interrogantes? Acompañan esta noche a Ángel María Luna en la mesa de El Reloj el doctor Gonzalo Fernández, abogado penalista, catedrático de la Facultad de Derecho. El doctor Freddy da Silva, médico psiquiatra del Hospital Maciel y del Patronato del Psicópata. El doctor Miguel Langón Cuñarro, fiscal y catedrático de la Facultad de Derecho. Y la psicóloga Johanna Ausperk, integrante de la Policlínica de Farmacodependencia del Hospital Maciel. Bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos también una platea ciudadana a cuyos integrantes vamos a ir presentando a medida que vayan haciendo uso de la palabra en esto que pretendemos sea un cambio de ideas constructivo y que le dé a la gente elementos de juicio para poder seguir celebrando sobre un tema que tiene, como decíamos en el informe inicial, muchas puntas, ¿verdad? Y muchos intereses creados. Nosotros le pedimos a Sibila Consultores una encuesta realizada mediante el sistema exclusivo Flash Face to Face y se realizó la muestra sobre 300 casos y dio los resultados que vamos a pasar a ver en los cuadros siguientes. Lo primero que preguntamos es, según su opinión, ¿es correcto que las drogas se legalicen? Que el uso de drogas, ¿verdad? Algo más de la mitad de los encuestados cree que no debe legalizarse, casi un tercio cree que deben legalizarse y más de un cuarto cree que totalmente deben legalizarse. Aquí hay un problema de términos, lo conversábamos previamente. Se habla de despenalización y de legalización, pero en realidad son dos pasos consecutivos, me explicaban. Habría que despenalizar primero para legalizar después, ¿verdad? Vamos al segundo cuadro, donde tenemos un muestreo por edades. Y es curioso ver, o no tan curioso, que las opiniones están correlacionadas con la edad. A mayor edad, mayores porcentajes de no legalizar. Y a menor edad, mayores porcentajes de sí legalizar. Cuando hablamos de sí legalizar, estamos tomando aquellos que contestan totalmente y parcialmente. Las dos posibilidades. Los ancianos son los que presentan el mayor porcentaje de no sabe, que lo agregamos como un dato a la gráfica. En la tercera gráfica tenemos los niveles socioeconómicos y también aquí hay una correlación. Las opiniones tienen que ver con el nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, mayor porcentaje de respuestas por sí legalizar. Y a menor nivel socioeconómico,
mayor porcentaje de respuestas por no legalizar. En la distribución según sexo no tenemos gráfica, pero los hombres responden más por sí legalizar que las mujeres. En la gráfica siguiente les preguntamos a los que sí legalizar las razones por las cuales opinaban eso. Entonces algunos dicen que bajaría el consumo al perder la atracción de lo prohibido, terminaría el negocio de los narcotraficantes y la droga es buena, es un porcentaje de 4%. El resto de los que están a favor de la legalización no declaran razones proclives al consumo, dice el informe de Sibila Consultores. Debe señalarse, sin embargo, que un 3% del total de encuestados que están a favor de la legalización no manifestaron razones, lo cual, dicen los técnicos, puede estar encubriendo otro porcentaje favorable al consumo. En la última gráfica que tenemos, entre los que contestan no legalizar, las razones son que aumentaría el consumo, que perjudica la salud, la familia, el trabajo y no es ético, que perjudica la salud, la familia y el trabajo, y otros que incluyen alguna de las anteriores. Las razones para no estar de acuerdo son fundamentalmente las referidas al aumento del consumo. Esta es una encuesta realizada en el día de hoy sobre 300 casos y se ve que las opiniones están divididas como lo presumíamos. Yo quisiera pedirles en este primer momento del encuentro que cada uno de ustedes me hiciera una sinopsis de su opinión para ubicar a la gente con respecto a qué es lo que piensan en torno al tema, para después entrar paulatinamente en los argumentos que cada uno maneja. Señora. Estuve pensando mucho desde dónde hablar y por supuesto digo lo más posible es desde la práctica clínica, o sea cómo llegan los pacientes y por ahí me parece que hay motivos suficientes tanto en la literatura sobre la clínica como en la práctica, digo, para decir que sí y hay motivos para decir que no. O sea, realmente, si es una sinopsis, lo dejaría ahí, ¿no? Digo. Bien. Doctor. Bueno, el tema es muy complejo. Habría que ver con los colegas qué significa legalizar o despenalizar para ellos y a qué droga se refiere. Pero en general, desde un punto de vista médico y médico-psiquiátrico, no se puede legalizar o despenalizar. Lo podemos discutir más tarde. Por supuesto que lo vamos a discutir, aunque no lo agotemos. Doctor Gonzalo Fernández. Yo no soy partidario de la legalización, pero sí soy partidario de la despenalización de algunas conductas o en relación a algún tipo de droga, porque creo que lo que se ha dado en llamar la batalla legal o la batalla penal contra las drogas es una batalla perdida de antemano. En todas partes del mundo el derecho penal con la droga no puede y se necesitan otro tipo de medidas y de políticas sociales para encarar el fenómeno. Doctor Blanco. A mí me parece que hay que hacer una primera gran división entre lo que son las mafias organizadas para la producción, el tráfico y la venta de drogas y lo que puede ser la situación en que se encuentran las personas que son víctimas de este negocio ilegal y profundamente nocivo para la sociedad, que son lo que podemos englobar en un gran término, el problema de la drogadicción o de los drogadictos. Entonces, muchas de las propuestas que se habla de depenalización, en realidad están tomando en cuenta la situación de un enfermo, la situación de una persona en una situación de vulnerabilidad, y allí la propia ley, como tendremos oportunidad de ver, ya desde hace tiempo admite hipótesis de impunidad para el enfermo, para el drogadicto. Eso no quiere decir esa consideración para este tipo de personas, para los consumidores, la gran responsabilidad donde el Estado y la comunidad internacional está dando una batalla muy difícil, muy costosa, pero que no hay más remedio que darla por la tremenda dañosidad social que tiene el tráfico ilícito de drogas. Le vamos a pedir también una sinopsis a nuestros ciudadanos de a pie que conforman la platea. Señor Juan José Castillo, ¿cuál es su posición? Bueno, en mi opinión, las drogas han estado con nosotros desde hace miles y miles de años. Por razones quizás de tipo social, en el presente siglo, en el siglo pasado y en el presente siglo,
han adquirido una relevancia un tanto exagerada, su consumo, su abuso. En mi opinión, por lo que me he podido informar, las drogas, tanto las fuertes como las blandas, todas son dañinas para el ser humano. No solamente desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista... ¿Despenalizar o no despenalizar? Es ahí Ajá. el problema. Bueno, yo pienso que no se debe despenalizar, yo pienso que es dar una mala señal de aliento al consumo de las drogas. Así que pienso que no se debe despenalizar. Muy bien. Valeria de Caría. Bueno, yo opino que sí, que se podría despenalizar. No sé si será bueno, ¿verdad? Pero en este momento creo que sí, que sería bueno despenalizar. Muy bien. Gerardo Márquez. Bueno, yo creo que sí, que también, que primero despenalizar y segundo, ¿cómo puedo explicar? Que como que el gobierno o salud pública o alguien se encargue de ayudar a la gente y de entregársela, ¿no? Porque a ver si le explico. Yo estuve en un país hasta marzo de este año y el gobierno estaba interesado en legalizar la droga. Él suministrar la droga para ver si de alguna manera podía parar el problema que había, porque no era problema en sentido de robos por problemas económicos, sino el robo se hacía para los niños y los jóvenes robaban para tener para la droga. Entonces quería ver si podía acortar eso. Yo creo que sí, que había que despenalizarla y ver el sistema para... Vamos a ver después si es posible o no. Sara Fernández. Bueno, yo estoy a favor de no legalizarla. O sea, está en contra de la legalización. En contra de la legalización. Porque pienso que no estamos teniendo jóvenes pensantes, estamos teniendo autómatas. Es muy triste verlo. Yo hace años que lo estoy viendo, hace años que estoy en esta lucha. Por la droga, dice usted. Por la droga. Y es doloroso. Hasta niños, hasta niños. O sea que usted piensa, en resumen, que despenalizar sería aumentar el consumo. Sí, y legalizarla no estoy de acuerdo. Muy bien. En no a la legalización. A ver qué opina Fernando Aguirre. Bueno, yo pienso que sí, que hay que legalizarla, despenalizarla, porque es sencillamente lo que pasó en Estados Unidos con la ley seca, con el alcohol. Lo único que pasó fue fomentar la mafia, el Capone y toda esa gente que mueve mucho dinero por ser una cosa ilícita. Y al principio, cuando se eliminó la ley seca, bueno, todo el mundo se largó, vamos a decir, a consumir desenfrenadamente. Y después, bueno, naturalmente se estabilizó. Y con la droga va a pasar lo mismo, porque el que la quiere la va a conseguir, ya sea robando, sea pagándola o como sea, la va a conseguir. Entonces, no es cuestión de hacer tanta laraca, porque para mí es sencillamente como eso. Es una adicción, igual que el cigarrillo, igual que bueno, el alcohol, el juego, todo eso. Entonces siempre va a haber gente para eso. Y por ejemplo, justamente en Postdata, esta semana hay un comentario sobre Ámsterdam, la ciudad en Holanda, que está despenalizado, e incluso en los bares hay hasta en la carta distintos tipos de marihuana para que la gente pueda elegir. Y bueno, entonces el gobierno sabe cuánto se consume, quién la consume, ahí pueden controlar que se la den a mayores de edad y no menores. Y ¿Usted bueno, está a favor sí, por supuesto, de la despenalización de la Sí, legalización? María Rosario Mayo. Sí, estoy a favor de la despenalización y estoy a favor de la legalización. Pienso que eso debe llevar un control como el medicamento controlado. Llevaría un sistema como tipo la venta de medicamentos en farmacias. Receta verde. Con un control, ahí está, con un control, por medio de un documento. Es una forma de legalizarlo y de controlarlo a la vez. Muy bien. Creo intuir que estamos todos de acuerdo en que aquí hay que pelear contra el narcotráfico más que contra el consumo, ¿no? Que hay que desbaratar el... ¿No? No. Ah, bueno, ahí empezamos entonces. Para nada. Digan por qué no. Porque creo que justamente la lucha contra el narcotráfico, es lo que ha dado peores resultados, me parece. Se pierde como en la guerra. Claro. Y sin embargo sí ha puesto a la libertad, a la responsabilidad de las personas y a la capacidad justamente de cada persona de poder decidir, digamos, y sí además se le da la información debidamente, etcétera, ¿no? Que creo que ahí hay una cantidad de puntos para aclarar, O sea que usted establecería etapas previas a esa posible o factible o discutible despenalización. Sí. Etapas previas de educación, digamos así, en grueso. De trabajo más bien con todos los profesionales, técnicos, etcétera, primero.
Da Silva, ¿usted no estaba de acuerdo con que había que luchar contra el narcotráfico? No. Creo que la droga en estos momentos sigue un poco como una mercancía, un eje de oferta y demanda. Luchar contra la oferta significa luchar contra la producción, en el caso de que sean plantaciones o que sean laboratorios, o luchar contra el tráfico, controlar los puertos, etc. Ese tipo de lucha que se hace fundamentalmente legislando, y se utilizan los ejércitos y la policía, como decía el doctor, no ha sido eficiente, no ha obtenido buenos resultados. El otro polo, el polo de la demanda, tiene que ver con la educación, con la prevención, la educación preventiva. Es en ese polo donde creemos que se puede actuar y que los resultados van a ser mejores. Entonces, esto no hay que encararlo como una lucha unilateral contra el narcotráfico. En el fenómeno del consumo de drogas hay muchas cosas. Está la droga, está la persona, está la familia, está el grupo de pertenencia, está la sociedad. Está el poder económico, ¿no? Está el poder económico, hay muchísimos factores incidiendo. Entonces, centrarlo en el narcotraficante o en el fenómeno del narcotráfico sería demasiado simplista. Vamos a, si ustedes me permiten, hacer la primera pausa de este encuentro e inmediatamente retornamos y empezamos uno por uno a ver cada uno de esos aspectos que forman este complejo. Señor director. En el último plebiscito por la reforma constitucional aparecieron 31 papeletas en las que se leía lo siguiente: voto por sí a la legalización del consumo de marihuana en el Uruguay. La Corte Electoral las validó como votos a favor del proyecto de reforma constitucional. Seguimos en el reloj. Se puede contar como una anécdota eso, pero ahora, Luna, tiene que ver. Yo no sé, a mí me gustaría decir algo sobre lo que habían expuesto acá los señores médicos. Yo creo que el problema también de la penalización habría que verlo por las alternativas, ¿no? Y hacer un poco un juego de imaginación. ¿Qué pasaría si no estuvieran prohibidas las drogas? Y me parece que ese tipo de juego imaginativo, de escenarios posibles, uno podía pensar qué pasaría si no hubiera policía, que puede ser ineficiente, que puede actuar mal, vigilando un espectáculo deportivo. ¿A dónde podría llegar? La sola presencia, que sea buena, mala o regular, la actuación es otra cosa. Pero si está la policía, por ejemplo, la situación va a ser muy diferente que si no estuviera. ¿Qué pasaría si simultáneamente todos los semáforos dejaran de funcionar en una gran metrópoli? Y acá también la pregunta, ¿qué pasaría? Y yo creo que pasaría algo muy cercano al caos, algo parecido probablemente a lo que ocurrió en Nueva York con el gran apagón, donde aparecieron violaciones, vandalismo, todo tipo de delitos y de conductas que están contenidas de alguna manera por la normativa y la regularización social. Entonces, antes de hablar, sobre todo cuando se habla genéricamente, ¿no?, como decía con acierto el doctor Gonzalo Fernández, en el sentido de, en todo caso, despenalizar ciertas cosas, ciertas drogas, allí se podría tal vez empezar a hablar. Pero creo que también el ejercicio imaginativo que yo propongo es interesante porque es tremendamente riesgoso, me parece, de la mañana a la noche decir no va a ser más delito esta conducta. ¿Cómo sería un mundo de drogados, ¿no?, de gente sin destino, de gente afectada en su cerebro, como los médicos saben perfectamente bien? El alcohol está produciendo gran número de víctimas a través de los accidentes carreteros. ¿Qué pasaría si además de eso agregamos esta conducta
extendida masivamente en la sociedad. Yo creo que vale la pena, como ¿Se suele imagina decir, una situación de esa, doctor Fernández? Bueno, no, lo que pasa es que lo que el colega está diciendo es el efecto simbólico que tienen las prohibiciones penales. Y lo que hoy, a fin de siglo, estamos constatando es que la legislación penal y nuestros sistemas penales tienen un moderado, un reducido efecto simbólico, pero que cuando se enfrentan con algún tipo de conflicto humano o social, como el problema droga, como el problema aborto, donde hay opiniones divididas, lo único que queda en claro es que la ley penal, aún con su simbolismo, no es el instrumento que puede ganar el torneo, acabar con ese conflicto. Y entonces yo siempre cuestiono que se le pide a la ley, a los juristas, la solución mágica y maravillosa que la gente cree que pasa siempre por penalizar más, cada vez más. Y eso es de un idealismo absolutamente ingenuo y es una trampa, ¿no? Ustedes saben que en este programa la gente llama por teléfono para dar su opinión. Si me acompañan, atendemos las primeras llamadas de la noche. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Sí, ¿quién está hablando? Sí, le habla Omar Freire, el líder del partido terrenal ex Liberación Masculina. Mucho gusto, líder. ¿Cómo? Mucho gusto. Gracias, igualmente. Le digo que el uso de drogas se debe fundamentalmente a la represión sexual. Si hubiera libertad sexual, no existiría tanto consumo de drogas. A esto no lo digo yo, ya lo dijo Freud en su volumen 21, del malestar en la cultura. La vida, tal como nos es impuesta, nos resulta gravosa. Para atenuar el dolor de la represión sexual, usamos estimulantes. Alcohol, drogas, el deporte, el alcohol, la droga, son formas de contrarrestar el dolor que nos causa la represión sexual. Por lo tanto, hasta que no haya libertad sexual, debe legalizarse el consumo de drogas. Ahora sí, el día que gane yo, seguramente no será necesario usar drogas porque habrá libertad sexual, pero mientras hay que legalizar la droga. Le agradezco mucho, Freire, su aporte. Adelante con otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Mi nombre es Juan. Mucho gusto, Juan. Luego de este lapsus, de esta llamada anterior, me gustaría dar mi opinión, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, para mí, sinceramente, no considero o sea, yo creo que hay una confusión en la sociedad uruguaya, desde hace un tiempo, de confundir entre lo que es, ¿no?, drogadicto con el propio consumo, digamos, ¿no? Muchas veces ha ocurrido, por ejemplo, que un joven va a un recital, o sobre todo años anteriores, ¿no?, por ejemplo, se lo encontraba fumando, por ejemplo, un primer porro de marihuana, ¿tá?, y se lo encarcelaba, por ejemplo, y se lo llevaba a una cárcel o al INAME y se lo tenía dentro. Entonces yo digo, ¿no?, eso, ¿hasta qué punto es bueno para ese propio joven, que quizás nunca había probado en su vida eso, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno la represión tan fuerte, digo, ¿no? O sea, porque, digo, estoy totalmente de acuerdo con que los juristas no tienen la solución mágica, y es lógico. Pero el doctor Da Silva parece que quisiera contestarle, Juan. ¿Cómo no? No, creo que no es mi tema, pero hasta donde yo tengo entendido, el consumo en este país no está penado. Y hay un artículo, que es el artículo 30 de la ley 14.294, que dice que queda exento de pena aquel que portare una cantidad para su consumo personal. No sé si... Sí. Jurídicamente eso es cierto, pero yo creo que el televidente tiene razón, porque en la práctica nos hemos cansado de ver expedientes penales donde un chico que porque tenía un cigarro o dos y lo había convidado al amigo y consumido en común, terminaba preso. De manera que creo que si bien jurídicamente, desde el punto de vista ortodoxo, la tenencia para consumo personal no es delito y la situación que comenta el televidente no podría pasar, de hecho ha pasado infinidad de veces con conductas que exceden un poquitín lo que es la mera tenencia, como el suministro, el convite a un amigo, a una novia, a un
compañeros circunstancial. Debo agregar que me parece que bajó un poco esto, ¿no? Que bajó bastante, digo, llegan muchos menos casos. Ahora, ¿se puede fumar un porro y salir, no ser drogadicto? Digo, ¿se puede entrar y salir de la droga? Sí, sí. Yo creo que... Hay casos de gente que prueba y después no fuma más. Sí, sí, quien llamó por teléfono tiene razón. Digo, no todo consumidor de cualquier sustancia es un adicto. Digo, vale para el consumidor de alcohol también. No todo consumidor de alcohol es un alcoholista. Claro. Y también para las otras drogas. Lo que pasa es que el consumidor se coloca en una situación de riesgo. Es decir, por ejemplo, nadie empieza inyectándose cocaína. Hace 20 años nunca había nadie que empezara inyectándose cocaína. Ahora, por ejemplo, de los niños que fuman marihuana, hay 85 veces más de probabilidad que después consumen cocaína. Y nadie empieza fumando marihuana. Para fumar marihuana hay que saber fumar, por lo tanto antes hay que haber fumado tabaco. Es decir, no es tan claro. O inhalantes. O inhalantes, sí, el inhalante es otro problema más grave, hasta diría yo, porque es una droga mucho más tóxica, más dañina, y bueno, de los niños, es una situación mucho más complicada. Yo voy a hablar... Sí, perdón. No, discúlpeme, sobre la pregunta del segundo televidente que hizo la llamada, yo comparto lo que dice el profesor Gonzalo Fernández, pero también quisiera agregar que la jurisprudencia ha evolucionado mucho en ese sentido, de una mayor comprensión para casos que tal vez hace 15, 20 años se procesaban con cárcel porque eran pequeños pasadores. En realidad ahora se ha amplificado un poco el concepto de consumo, sobre todo a través del consumo grupal y de la comprensión de la forma socializada en que se ha dado el consumo de drogas. Pero acá hay un punto bastante crucial en cuanto a la represión del tráfico ilícito, porque una de las maniobras que realizan los traficantes es lograr que sus pasadores sean drogadictos, y una forma de mantener su vicio y poder pagarlo, porque es muy caro, es seguir expandiendo eso a nivel de escuelas, a nivel de liceos. Y entonces hay una fina línea que la jurisprudencia, con mucha prudencia, está ampliando el concepto de consumo, pero tiene que ser muy cuidadosa de no aceptar los verdaderos pasadores, que son pequeños traficantes al menudeo. Pero son los que caen siempre. Los grandes no caen nunca. Bueno, es posible, pero también hay que ver el reino de lo posible. Usted puede actuar en donde los delincuentes que tiene, y si en algún momento puede cortar la cadena, y los grandes caen a veces, últimamente también en el Uruguay hubo detenciones relativamente importantes de cargamentos y se han podido cortar algunos brazos del gran pulpo. Pero sin entrar en esa discusión, yo quería decir esto, que la jurisprudencia ha sido más comprensiva de la situación del consumidor, amplificando un poco y no cortando en todos los casos de una forma muy draconiana, muy severa, pero también advirtiendo la posibilidad de que el pequeño consumidor sea también un pasador, y a través de ser un pasador sea un verdadero traficante de drogas. ¿Por canje? Por canje o por otras razones, ¿no? Me permite un par de comentarios. Es cierto que la jurisprudencia se ha flexibilizado, pero yo no creo que sea tan antigua esa flexibilización de 15 o 20 años como dice el doctor Langón. Esto es un tema apenas de los últimos años y no situaría la flexibilización más allá de 4 años, 5 años a lo sumo. En segundo lugar, es cierto sí que han caído, sobre todo como el Uruguay es lugar de paso, cargamentos importantes, pero los que caen son las mulas, es decir, lo que en la jerga del narcotráfico son los desgraciados que llevan la droga, los grandes zares del narcotráfico. Como sucede en buena medida con todo el delito económico y no convencional, caen muy difícilmente en las redes de la ley. Los que son aprehendidos son las llamadas mulas, que son los transportadores a sueldo o por una... A sueldos miserables muchas veces. Muchas veces. Y con riesgos una veces esa gente que trae... Hasta riesgos de vida, ¿no? Sí, sí, cuando claro. ingieren. Sí, sí. Acá ha habido casos que se debió practicar urgente operación quirúrgica para quitar lo que había ingerido el sujeto. Yo escuché hablar a raíz de los trabajos de este encuentro internacional que se está realizando y que termina en noviembre, de la teoría del sujeto responsable. ¿Qué es eso?
Y es, digo, el derecho también, digo, a ser persona, digo, el derecho humano, digo, generalmente, digo, lo que nosotros vemos cuando llega una madre, cuando llega alguien, cuando estamos haciendo prevención, digo, que consideran a una persona que consume drogas una persona totalmente irresponsable, incapaz de reflexionar sobre su vida en ningún momento. Y esto sí es un error muy grande. Me parece que, digo, como que el sujeto responsable en el sentido si se le dan las condiciones mínimas de escucha, por ejemplo, digo, muchas veces gente que dice no tengo problemas con las drogas, a los 2 segundos está hablando de sus problemas, de querer cambiar, etc. Si no lo estamos enjuiciando, si de entrada no le proponemos que tiene que dejar todo y que es un delincuente, si nos podemos sentar a hablar con la persona es mucho más responsable. Si no la tratamos de enfermo de antemano o de delincuente, muchas veces logramos ver una persona muy capaz de resolver, muy capaz de decidir, incluso si puede salir sola del problema o no, incluso cuando son muy adictos. Como uno ha oído de otras patologías, el enfermo, el paciente o el adicto, que se angustia, está en buen camino de recuperarse porque es sensible a lo que le pasa y quiere dejar. Puede por lo menos querer dejar en ese momento si además encuentra a alguien enfrente, digo, alguien, no solo alguien, sino, digo, se le ofrece un abanico y él encuentra su forma posible en ese momento de disminuir o dejar, porque no sabemos lo que va a querer. Ahora, ¿cómo se logra solucionar otro responsable? Bueno, mire, es muy interesante el tema, muy difícil de transmitir, porque la teoría del sujeto responsable la ha tomado para sí el derecho penal. Vamos a tratar de hacerla fácil para que la gente vamos a entienda. hacer la explicación lo más sencilla posible. En el derecho ha habido una muy vieja discusión sobre si el hombre es libre, si está dotado de libre albedrío, o si por el contrario está absolutamente predeterminado por condicionamientos psíquicos y sociales. La teoría del sujeto responsable pasa por partir de la base de que el hombre es un ser responsable y que por ende tiene un margen de libertad para la autoelección de sus patrones de conducta. Porque si no partimos del principio de la responsabilidad, más allá de disquisiciones filosóficas y metafísicas, no es posible organizar la vida comunitaria y ni siquiera es posible el derecho. Ahora, para algunos, la teoría del sujeto responsable sirve como fundamento jurídico para la legalización integral. Y entonces, estas corrientes de opinión van a decir, como cada uno está dotado de un ámbito de autodeterminación y responde por sus propios actos, cada uno será responsable de la droga que ingiera y de los males o las adicciones que ello le traigan aparejado. Con el mismo criterio se podrían eliminar los semáforos y las reglas y las normas de conducta sociales. En otro sentido, en una posición más, a mi juicio, más equilibrada. La teoría del sujeto responsable significa que en el momento de definir la penalidad de una persona en un juicio penal, hay que mirar el ámbito verdadero de responsabilidad y de autodeterminación y ver en función del desarrollo biográfico de esa persona, del curso vital de esa persona, de las chances u oportunidades que tuvo para participar en la vida social, hasta dónde puede exigírsele y hasta dónde debe llegar la sanción del Estado. No sé si ha quedado... Está bien, para empezar, otra punta del tema. Hay gente de la platea ciudadana que nos está pidiendo la palabra, vamos a una pausa, inmediatamente volvemos con lo que ellos nos quieren decir. Señor director. El intendente de Ámsterdam, en Holanda, anunció su intención de hacer más estrictas las reglas sobre tenencia y consumo de drogas. Este año se bajó de 30 a 5 gramos la cantidad que se puede comercializar por persona en los coffee shops. Irene de Positos dice, yo a la droga le tengo terror,
Tengo 2 sobrinos enfermos mentalmente como consecuencia de las drogas. Cadena perpetua para los que venden droga. Aída de la Blanqueada. La pura verdad es que en este país no se droga quien no quiere. La única solución es la educación. Hay algunas preguntas que las vamos a formular inmediatamente después de darle la palabra para escuchar a Fernando, el primer término. Bueno, yo lamento discrepar con el señor Langón, ¿no? Pero él plantea una situación extrema, que es la falta de electricidad en una ciudad como Nueva York, que uno se queda en el piso 50 y si sufre claustrofobia, bueno, pero no se puede comparar con la droga. La droga usted la tiene que comparar, a mi juicio, ¿no? Con las armas, con la prostitución, con el cigarrillo, con el alcohol, con ese tipo que es lo similar. Pero no la puede comparar un Fiat 600 con un Cadillac, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, en ese sentido, no se puede poner ese ejemplo. Entonces, es una cuestión de si la sociedad quiere simplificar mucha cosa, por ejemplo, la superpoblación de las cárceles, porque en Estados Unidos, por ejemplo, no acá en Uruguay, pero en Estados Unidos, las cárceles están superpobladas por problemas de droga, de tráfico, de venta, de eso. No en Uruguay porque es otro país diferente. Gracias, Fernando. Gerardo, ¿qué es lo que opina? Atrás para el otro lado, ahí está. No, yo creo que lo primero de todo, yo he visto en la calle chicos inhalando, ¿no? Y tengo la desgracia de tener gente muy allegada a mí que está en problema de ese. Tengo alguien que entró pero sacó al mismo tiempo a otra persona. Yo creo que tiene que haber hay una solución, tenemos que buscarla. Y el problema es el grupo. Yo creo que el problema de la droga empieza en la familia. Arranca en la familia. ¿Usted considera que la drogadicción es una consecuencia? Sí, de otros problemas, principalmente en la familia. Está claro. Castillo. Yo vuelvo a insistir con lo que dije al principio, que es importante, como en todos los otros temas importantes que nos ocupan, una perspectiva histórica. Nos ayuda a ver las cosas en un panorama más amplio. Yo dije que las drogas las conoció la humanidad desde hace incontables milenios. Lo mismo ha ocurrido con el alcoholismo. Hace algunos siglos, no tanto, que el tabaquismo afecta a la sociedad. Sin embargo, es curioso observar que las sociedades tienen un mecanismo, podemos decir, de autorregulación espontáneo, que algunas cosas adoptan ciertas medidas y contra otras las medidas son diversas. El alcoholismo y el tabaquismo, salvo casos muy aislados, no se han prohibido, se han desestimulado, pero no prohibido. Las drogas sí. ¿Por qué las sociedades en general han adoptado esta actitud? Porque pienso que la toxicidad de las drogas, y eso aquí hay expertos que pueden decir si están de acuerdo o no, es muy superior. Los daños a la psiquis y al cuerpo humano son mucho mayores que las que causan el alcohol o el tabaco. Y por eso las sociedades en general las han prohibido y son ilegales. Y por eso yo también pienso que deben continuar siendo ilegales. No creo que se deba aumentar la represión contra la droga, ya que eso pienso que no conduce a un gran éxito. Lo que sí creo es que se debe mantener el nivel que tiene ahora, ser ilegal, y aumentar las campañas de concientización de la población de los tremendos daños que las drogas, tanto las blandas como las duras, le pueden causar a las personas. No de una forma mecánica, de una forma poco convincente, como se está haciendo hasta ahora, en mi opinión, sino usar los recursos de las compañías de publicidad, de escritores, de personas que pueden expresarse de una manera convincente para hacer ver cómo el ser humano, para realizarse, no necesita nada artificial, nada extraño. Y las drogas lo pueden conducir a muy graves daños. Muy bien, muchas gracias. Sara, quería dar su opinión también. Bueno, yo pienso que falta educación, porque si no hay una buena educación y una prevención, que los jóvenes sepan en dónde están parados, porque no tienen idea de lo que están haciendo, ni por qué lo hacen. Falta amor en la familia, falta espiritualidad, porque hoy la familia está disgregada por el trabajo, por un montón de cosas. Con represión no hacemos nada. La represión es necesaria en otros ámbitos, pero no en el ámbito este de la droga, porque ahí estamos creando más violencia, y cuanto más violencia hay, más droga va a seguir, peor va a ser. Cada día va a ser peor y peor y peor. Catalina Deposito se pregunta a la mesa, ¿el alcohol lo consideran más fuerte que la marihuana?
Son diferentes. Y un poco uniendo con lo que decía aquí el profesor, son diferentes. Los efectos tienen que ver a veces con el tiempo. Los efectos del alcohol son tremendos, pero en un plazo largo, a menos que hablemos de accidentes y cosas que ocurren, ¿no? Pero los efectos de la marihuana... Accidentes a consecuencia de la ingesta. Claro, claro, la persona toma alcohol, maneja y bueno, tiene un accidente o tiene un accidente de trabajo. En ese caso con la marihuana eso no se ve tanto, pero también la marihuana provoca alteraciones motoras y de cálculos de distancia y sobre todo de cálculos del tiempo, ¿no? Pero tienen efectos diferentes, pero no es que uno sea mejor o peor que el otro. Fernando de San José pregunta, ¿qué porcentaje de mortalidad acarrean las drogas con respecto a las muertes por tabaquismo? ¿Hay estudios? Hay datos de las muertes, de los intentos de suicidio, de los accidentes, pero no, hasta donde yo sé, no hay datos comparados. El problema es que justamente el hecho de que sea ilegal el uso de ese tipo de drogas en relación al alcohol y el tabaquismo, no ha permitido, tengo entendido, hacer estudios estadísticos. Saber cuáles son los efectos, cuáles son las muertes, ¿no? Se podría averiguar igual. Hay métodos para hacer aproximaciones si hubiera interés. Yo no lo conozco a nivel nacional. Sé que a nivel internacional existe, en fin, como todos los datos a veces se utilizan para, depende de la orientación que se le dé y lo que se quiera hacer con ellos, pero parecería que no están en las causas de muerte en forma directa, por lo menos como puede ser otras circunstancias. Aparecen bastante después de las enfermedades cardiovasculares, de los neoplasmas y demás. Sí, eso es lo que quería, quería agregar eso, ¿no? Digo, como que muchas veces, digo, lo que se confunde es un accidente de alguien joven que se pone en una situación de riesgo, entre las cuales está también el consumo de drogas, digo, en el cual está el abuso del alcohol, digo, tomar demasiado y manejar igual, con el adicto. Creo que muertes de adicciones en alcohol hay, sí, y bastantes, y muchas, pero de esas no se habla tanto. Y sin embargo, de drogas ilegales me parece que hay muy pocas. Yo me gustaría que los médicos me aclararan un tema, porque realmente cuando uno conoce el drama que tiene una familia, que tiene un hijo, un integrante de la misma drogadicto, es terrible, porque el daño es para todo el núcleo familiar, con una dificultad de recuperación imposible si no hay voluntad del propio enfermo y muy costosa, no al alcance de todos. Entonces me gustaría esta pregunta, porque el alcoholismo es cierto que puede producir ese mismo efecto, esa misma desestructuración familiar, pero a muy largo plazo, en fin, en situaciones tremendas también que plantea esta droga que es el alcohol. Pero nosotros hablamos de un alcoholismo social, es decir, el alcoholismo que tenemos un poco todos, los que no somos abstemios, que tomamos copas y convivimos con el alcohol. ¿La droga permitirá llamarse droga social o hay allí un procedimiento de adicción que hace que la persona que ingrese no pueda mantenerse en un nivel de ingesta reducido, razonable, social, si se admite el término, y que lo conduzca prácticamente en forma inevitable a una situación de desestructuración y hasta de muerte? Creo que lo primero, digo, que no podemos hablar de la droga. De acuerdo. Y segundo, digo, que uno ve muchos casos en la clínica, digo, que vienen, que consultan, para mantenerse después consumiendo menos o sin consumir, pero que sí han dejado y han disminuido. Y después también muchos jóvenes que dejan espontáneamente, que esos son sí difíciles de averiguar, pero que uno sabe por jóvenes, digo, de la familia o algo, de jóvenes que han consumido y que dejan. O sea, eso hay que decirlo y es también cierto, y yo no creo que eso incite a consumir más, que es el argumento más fuerte que se da siempre. Cuando usted está hablando de que no podemos hablar de la droga, ¿es porque no es para usted lo mismo hablar de marihuana que de cocaína, que LSD, tratándose de drogas ilegales, ¿no? Tratándose en general de todas las drogas, digo, y de cómo se consumen y de las formas. Digo, no es la droga, son distintos los casos, son distintos los riesgos en los que se pone la persona, son distintos los riesgos casi buscados a veces en algunos casos. Y las combinaciones. Las combinaciones, y ciertas hay drogas, cierto alcohol, cierto auto.
Digo, esas y ahí combinaciones Freddy habla pueden ser. mejor de Pero cuáles son realmente mira adictivas, lo más que- ligero adictivas que otras, ¿no? Digo, el alcohol es de los más adictivos. A lo que yo me refiero también es a esto. Si hay un proceso de legalización en ese escenario posible, vamos a tener campañas publicitarias, vamos a tener en la televisión hermosos jingles y gente magnífica al lado de playas paradisíacas recomendando tomar la droga, como ahora se recomienda una marca de cigarrillo, sabiendo que causa muertes, y el alcohol que causa tantas patologías sociales. Entonces, en esa hipótesis es que yo digo, en ese mundo hipotético futuro de legalización, ¿qué humanidad vamos a tener? ¿Se podrá mantener acaso una drogadicción social? Yo lo veo. Es muy imaginativo. No, pero no es nada imaginativo. Las cosas, pues cuando se habla de legalizar y de regularizarlo, inmediatamente van a venir las grandes empresas a hacer un gran negocio. Y eso va a venir con una enorme publicidad, con toda la potencialidad que tiene el tratar de incentivar el consumo para incentivar las ganancias. Es una cosa que me parece que está en la tapa del libro. Si ustedes me permiten, hay soluciones intermedias que no son tan extremas y tan imaginativas. Acá tengo un cable que acaba de llegar a la agencia EFE y quisiera leérselo después de una experiencia en Suiza. Tengo un par de llamadas en espera, si me acompaña la vamos a atender. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Aló? ¿Aló? Hablo acá del Prado. Sí, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Estoy sintiendo su mesa y estoy de acuerdo con no legalizarlo. Por supuesto, porque soy madre, estoy trabajando con niños en baby fútbol y he visto a través de tantos años en esto que los niños, hay algunos niños que toman el camino de la drogadicción, muy a pesar nuestro, cuando se retiran del deporte, del cuidado, de estar juntos a otros niños, y que yo creo que la esencia de que agarren ese camino está en la familia, en los padres. Yo creo, ¿qué hay para que los padres, qué pena hay para que aquellos padres que no cuidan a sus niños y que son ellos los que, porque ellos son el resultado de lo que nosotros como mayores le damos, que somos los responsables de esa vida, somos los responsables del futuro. Qué curioso, qué contradicción, cuando uno siempre ha oído hablar de que el deporte es algo higiénico, saludable, con lo cual se evitan una cantidad de conductas que denigran a la persona en definitiva. Cómo se van dando en este fin de siglo las contradicciones con la alta competitividad, con el inmediatismo, el individualismo, cómo se van sumando esas cosas y van haciendo esas soledades, ¿no? Que al final desembocan y determinan en ese tipo de cosas. Muchas gracias por su aporte. Vamos a otra llamada. Buenas noches. Muy buenas noches. Hablo del Cerro, me llamo María. Mucho gusto. Gusto es mío hablar con ustedes. Gracias. Bueno, yo por supuesto no estoy de acuerdo con una legalización de este tema. Si hay conflictos enormes para legalizar el aborto, menos con esto, ¿no? Porque es una manera de matar igual. Yo tengo mucha gente alrededor mío, lamentablemente, que no puede salir, muchachos jóvenes, 17, no son mayores de edad, ya tienen un problema para toda la vida. Además que, como decía hace un momento usted, tenemos un gran jugador que no puede salir de eso. Yo no creo que sea la mejor forma de salir de un problema social legalizándolo. No lo veo bien, veo cómo sufren esos padres, no lo tengo, por el momento no lo tengo en mi familia, no me digo libre de ello, no lo tengo en mi familia, pero veo esa madre y ese padre que están destrozados, esos abuelos, sí, sin duda. Entonces, yo no creo que sea el mejor camino legalizarla. Yo pienso que, de todas maneras, si es por el dinero, van a haber otros que se van a llenar el bolsillo igual. Digo, no, hay que buscar la manera social de trabajar con estos muchachos que de alguna forma se sienten fuera de nosotros, de la sociedad, y toman esos caminos. Muy bien. Que quién sabe qué nos llevó a ellos. Le agradezco muchísimo su aporte. Yo les hablaba de un cable de EFE. Dice, mecanismo de mercado logra más éxito que las leyes en la lucha contra la droga. En un trabajo presentado hoy en Londres, hoy, fecha de hoy,
Los expertos consideran que hay que actuar en la oferta y la demanda y controlar el precio de venta de la droga a los adictos, así como el alto valor que adquiere para los potenciales consumidores debido a la escasez que provoca la represión del narcotráfico. Así, el mercado se divide entre adictos y los que se inician en el consumo. En Suiza, donde se está experimentando con esta tercera vía, tras el fracaso de la política exclusiva de represión, se obtuvieron resultados alentadores. La salud de los heroinómanos disminuyó y se redujo la delincuencia. Vamos a hacer una pausa y volvemos, si ustedes quieren, a comentar estas medidas que pueden considerarse alternativas. En varias ciudades de Suiza, incluyendo Zúrich, se entregan drogas duras a los adictos durante un año. Se busca que no roben para obtener esas drogas y preservar la calidad de las mismas, controlando al mismo tiempo la cantidad ingerida. Continuamos en El Reloj. Vamos a atender una llamada más. Buenas noches, ¿quién habla? Alfredo de Maldonado. Alfredo de Maldonado, bienvenido, mucho gusto. Luna, yo estaba mirando su programa, creo que el tema es demasiado amplio y se están abarcando, me parece, una cantidad de puntas de este tema. Mi interés en participar es simplemente que soy padre de una chica adicta en rehabilitación y se han invertido algunos conceptos que realmente me dejan un poco frío. El problema no es la familia, le puede tocar a cualquiera. A nosotros éramos de lo que pensábamos, a nosotros no nos va a tocar, nos tocó. Somos una familia normal. Pero cuando se habla de legalización, no dudo, si bien mi opinión no es muy objetiva, como usted se podrá imaginar, no dudo que en el futuro va a llegar. Marihuana primero tal vez, cocaína después, pero la esperanza que nos queda es que alguien se ocupe de la prevención, que es lo más importante. La gente no está informada, nosotros como padres no estábamos informados del tema de la droga, no se les habla a los chicos en los liceos, en las escuelas, y es un tema de tremenda actualidad, pero tal parece que nadie se ocupa. Sí, todos se preocupan, pero ocuparse creo que son muy pocos. No he visto campañas masivas de prevención sobre el tema del consumo de drogas. Entonces, podremos hablar muchos, podremos hacer programas como el suyo muy interesantes, pero vamos a seguir hablando del tema, emitiendo opiniones y hacer, ¿quién se va a encargar de hacer? Lo que yo necesito, lo que quiero, y como le digo como padre, porque lo viví, es que alguien se ocupe de la prevención, a todo nivel, el Estado, el gobierno, está muy bien, quien sea, pero que se ocupen de prevención. Está muy bien. Una aclaración, cuando se dice que la culpa, entre comillas, porque tampoco es culpa, a veces con las mejores intenciones, a veces uno se equivoca, está en la familia, no se refiere solamente, supongo, a las familias desestructuradas, sino incluso a las familias desinformadas. A nuestros chicos no se les informa sobre el tema de la droga, pero a nosotros tampoco se nos informó para informarlos y para formarlos. El tema es que a veces el asunto viene por la desestructuración, por las carencias afectivas, supongo, por los desequilibrios emocionales, pero eso no quiere decir que las familias no tengan la mejor intención, ¿verdad? Y si me permite, y viene por la sociedad. Digo, el tema de la droga y de la difusión de la droga es una consecuencia de la sociedad moderna o posmoderna, como quiera se le llamar. Digo, hay causas sociales que explican este fenómeno donde la juventud mayoritariamente, porque no son los ancianos los que se inician en el tema de la droga, cae en la droga. Y eso es marginalización social, falta de oportunidades, dificultades de inserción en el mercado laboral,
una distancia, una brecha muy grande entre sus posibilidades y el bombardeo consumista que reciben a diario. Digo, hay que atacar las causas sociales. Y yo digo, desde luego tiene razón el televidente en insistir en la prevención. Pero si ustedes pasan revista a toda la gente que llamó, y sobre todo a aquellos que han sufrido en carne propia o en familia propia el tema, ninguno pide derecho penal. Están pidiendo políticas sociales, políticas de prevención, políticas de educación. Y por ahí creo que pasa la salida. Por ejemplo, yo estaba pensando cuando hablaba este padre, tuvo mucho éxito la campaña de prevención contra el cólera. ¿Ustedes creen que una campaña de ese tipo podría servir para el caso de la droga? No. Bueno, con Freddy trabajamos juntos, ¿no? Digo, en el tema de prevención justamente, y bueno, digo, no es el mismo caso y además el tema del consumo de drogas es un tema que tiene que ver, como dice, con todos los problemas sociales de consumismo, etcétera, y no es solo de enseñar conductas a decir no, esto no ha fracasado en Estados Unidos, ¿no? Digo, rotundamente. Sí, hay que educar. Mucho más complicado. Pero en cambio la marcha por la vida que se hizo en Maldonado justamente creo que fue muy eficaz y muy positiva. Como una reacción de la sociedad civil que no deja todo en manos del Estado, sino que asume que el tema de la droga es un problema de todos y adopta una respuesta, una movilización. Hay que autogestionarlo, ¿no? Autogestionarlo. No, pero la prevención tiene que realizarse en el terreno de la educación. De la educación de los padres, que no tienen información, porque en la época en que los que ahora son padres no existía o no era tan notorio el problema, o sea que hay que educar a los padres y hay que educar también a los hijos, pero educar para que puedan optar, para que puedan elegir, es decir, no solo informar. ¿Usted dice educación masiva? No. ¿Dentro de educación formal, por ejemplo? No. Claro, dentro de la educación formal o dentro de la informal, pero una educación más cercana y más de diálogo, sí, porque si no se corre el riesgo de despertar curiosidades, incluso hasta de promover el consumo. Y además ese aviso, supongamos, si se hiciera publicitario, ¿a quién va dirigido? ¿Al de 15 o al de 20? No es lo mismo. Y va dirigido para una droga legal o para una droga ilegal. ¿Para una dura o para una blanda? Claro. Entonces es muy complicado hacer una campaña que ocupe a todos. Y quedamos con la campaña americana tipo del Just Say No, solo di no, solo di no, solo di no, que después cuando se me dieron los resultados fue un fracaso. Ahora hay el aspecto de la prevención, naturalmente tiene razón el televidente, es absolutamente prioritario y siempre hay más para hacer, ¿no? Pero creo que debe decirse también que en forma selectiva, pero hay un importante esfuerzo de parte de las autoridades de la educación en el país con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas para llevar a nivel de educadores de todo el país información básica para que estén en condiciones de manejarlo y de extenderlo, es decir, probablemente requiera mucho más, pero hay que decir que se está trabajando en ese tema, ¿no? La semana que viene que esto tiene un sentido muy grande porque además no es cuestión de dar una charla e irse, es un proceso que tiene que seguir a medida que van surgiendo las dudas, a medida que van surgiendo los intereses y las preguntas, como poder responder. El adulto que esté capacitado como para ir respondiendo y no dar una lección sobre drogas, que es lo que generalmente se pide, ¿no? Y lo que se cree que es prevención. Pero si me información permiten, sí. Yo no creo que sea una cosa excluyente de la otra. Y creo que una movilización de la sociedad civil contra la droga genera una serie de valores y le da protagonismo a mucha gente en una participación activa en contra de la difusión de la droga, que creo que es saludable y beneficiosa en lugar de resignarse a esperar qué hace el aparato del Estado y después llamar a los programas de televisión, como ha sucedido, a preguntarle al panel y concretamente al conductor qué ganamos con un programa de esto. Claro. Si me permite, Alejandra del Prado dice, mi hermana se droga. Ella dice que está todo tapado, que los que no fuman no saben nada. ¿Por qué se dice que se quema la mercadería, que se incauta, y en los hechos no es así y luego se pasa? Cuando me dice esto, no sé qué contestar. Ana María, ¿para qué sirve la despenalización? Cuando los mismos psiquiatras son los que llevan a las mujeres a consumir drogas o los médicos que hacen a los viejos dependientes de los psicofármacos.
José del Buceo. El consumidor no afecta a nadie. Hace mal, pero te permite vivir mejor. Si estuviera legalizada, el consumo seguiría igual, porque el que quiere consumir ahora lo hace igual. En Montevideo la felicidad está a la vuelta de la esquina. Qué triste es tener que leer esto. Hay otra llamada. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, le escucho. Hola. Sí, le escucho. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted me escucha? Yo no sé si... ¿Hola? Sí, ¿usted me escucha? Sí, yo soy Graciela de la Comercial. ¿Hola? ¿La señora? Graciela de la Comercial. ¿Hola? ¿De dónde? De la Comercial. De la Comercial. Mucho gusto, Graciela. Mucho gusto. Dígame lo que piensa. Yo soy docente y una persona que creo que ha hecho todo lo posible para ser una buena docente. Tengo una hija que consume. Le pido a las ciudadanas y a los ciudadanos que no nos satanicen. Nosotros hacemos todo lo posible, estudiamos, vamos a terapia, todo. Lo que necesitamos es tener el apoyo de la sociedad para esta lucha tan dolorosa. No es que estemos de brazos caídos, ni que esta familia a la que nuestros hijos pertenecen sean unos desorientados. Muchas gracias, profesor Luna. Gracias a usted. Una pregunta que les quiero hacer fundamentalmente a los profesionales de la salud. ¿Se puede hablar de que todos los casos de drogadicción son reversibles o hay algunos que son irreversibles, irremediables? Siempre hay que tener la esperanza de que puede ser reversible, si no, sería muy penoso trabajar en esto. Pero en la realidad, digo, al margen de la esperanza. En la realidad yo siempre digo, son pequeñas victorias y grandes derrotas, ¿no? Pero se puede salir. Lo que pasa es que tiene que contarse con una serie de factores, ¿no? El ecosistema ayuda mucho, ¿no? Ahí está, de la persona, de la familia, del entorno, del técnico, pero se puede salir. No, eso de que no se puede salir, no es así. Fernando, brevemente antes del corte. Bueno, voy a decir que el tema es igual que las armas de fuego. Están legalizadas, usted precisa para un 22 la cédula, más nada. Si quiere más de un 22, sí tiene que sacar un certificado de una conducta, que si usted no tiene antecedentes se lo dan. Y sin embargo no estamos como en el viejo oeste a los tiros, ¿no? Entonces la droga es el mismo caso de las armas de fuego. Cada cual sabe lo que puede hacer un arma de fuego y cada cual sabe lo que puede hacer la droga. Para mí es... Sara. Yo pienso que son mentalidades. Yo tengo una experiencia propia y el doctor Freddy da Silva lo sabe. Tengo un hijo que hoy tiene 28 años y estuvo así, en el piso. Y es muy doloroso para una madre ver un hijo en ese estado. Como dijo el doctor Langone, y en eso estoy de acuerdo, es tristísimo, es dolorosísimo. Y nos encontramos impotentes frente a ese ver nuestro hijo en ese estado y no poder hacer nada. Pienso que hay falta de educación, lo vuelvo a recalcar, educación y prevención. Gastar más dinero en eso y no en armamentos, no en ver cosas que duelen desde cerca, porque yo lo vivo desde cerca. En este momento estoy trabajando con un grupo, con Gurises Unidos, y el cual estamos viendo una realidad espantosa. Los niños marginados, los niños en la calle, los niños pidiendo a las 11 de la noche con estampitas en los ómnibus. ¿En dónde está la política social en nuestro Uruguay? Estamos en mi Uruguay, es el paisito que yo quiero, y no es la juventud que quiero, no es la niñez que quiero para mi país. Está bien, Sara. Triste, Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos como metiendo en un embudo, ¿no? Todo el mundo va llevando el tema a su ámbito, el ámbito que domina, digo, la educación, el afecto, la familia, pero Sara mencionaba, o se mencionaba por ahí el tema de las armas, y uno sabe que el negocio de la droga y el negocio de las armas y la trata de blanca, arriba, en las cúpulas, es todo una sola cosa, y que si se tapa una boca de salida, aparecen otras. Entonces, ¿cómo se hace con ese monstruo, con ese pulpo del que a veces le sacamos alguna partecita de algún brazo, pero los va regenerando? Piénsenlo y si quieren lo conversamos a partir del próximo segmento. Señor director, disponga de la cámara.
En Alemania, la Corte Constitucional decidió que la posesión de drogas blandas para uso personal no fuera objeto de persecución policial. Desde entonces, la mayoría de los gobiernos regionales tolera la venta y el uso de drogas blandas. En El Reloj, seguimos juntos. Carlos de Jacinto Vera dice, creo que no se debe mezclar a la marihuana con las otras drogas cuando se habla de legalizar o despenalizar. Me gustaría que los médicos explicaran las diferencias. Supongo que se refiere a las diferencias entre la marihuana y el resto de las drogas. ¿Te explicamos? De a uno. O sea, No, yo lo explico. Doctor. Yo supongo que el no mezclarlas con las otras se refiere o al alto índice de consumo que hay en nuestro medio de la marihuana o a la permisividad social que está teniendo la marihuana, sobre todo dentro de los jóvenes. Ahora, desde el punto de vista médico, en cuanto a los efectos perjudiciales para la salud, ya no se habla de drogas blandas y duras, porque el alcohol es una droga dura y se han encontrado una serie de efectos tóxicos de la marihuana a nivel pulmonar, del aparato inmunitario, inmunológico, y del aparato endocrino, y hasta sustancias cancerígenas en mayor proporción que en el tabaco, que no permiten hablar de una droga blanda. Así que supongo que cuando se refiere a la marihuana, separarla se referiría a esos aspectos sociales, ¿no? O socioculturales, y no a los aspectos médicos, donde puede sí compararse, ¿no? Hasta hace poco tiempo acá se decía que la marihuana sí había entrado, pero la cocaína no, y todo el mundo sabía que había entrado la marihuana, la cocaína, la heroína, el crack. ¿Es una buena política el negar que existe una realidad o sería mejor exponer esa realidad con toda crudeza? Lo que pasa es que yo no creo honestamente que hayan entrado tantas cosas. Es decir, creo que acá en lo que hace a la realidad nacional circula marihuana, circula cocaína, hay muchos pegamentos e inhalantes, es lo que uno más o menos ve por los expedientes, y una vez cada tanto cuando aparece algo extraño como este episodio del LSD es casi una novedad, digo, no hay una variedad. Pero desde luego creo que no hay que negarlo. Este es un problema social que hay que encararlo, hay que darle la cara, ¿no? Negarlo es otra de las formas que existen de hacernos trampa. Eso yo. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, sí. Yo creo que los fenómenos sociales, para poder tratarlos, prevenirlos, combatirlos, curarlos, es necesario conocerlos, eso no hay duda ninguna. Y además, el negar un fenómeno muy peligroso para la salud de la población, como acaba de expresar el médico y como es ampliamente conocido, lo que puede generar eventualmente es una falsa seguridad, una sensación de que la cosa no es grave y entonces retroalimentar una situación explosiva de real peligrosidad. ¿La cosa es grave? Es grave, sí. Es menos grave que en otros países, habrá un concepto de gravedad relativa, pero hay que mantener las políticas que se están desarrollando, preventivas, a mi juicio también mantener la prohibición penal como deterrente, como capacidad de contener lo que podría pasar si esto no existiera, y también naturalmente el esfuerzo de recuperación de la gente que esté en esa circunstancia, ¿no? ¿Están de acuerdo con que la situación es grave? Sí, yo creo que sí. Yo no sé si es grave, esos adjetivos de gravedad implican una calificación que depende mucho a veces de cosas difíciles de medir. Me parece que es extendida, que se ha generalizado. Creo que es mucho menos extendida, o si usted prefiere, mucho menos grave que la realidad que exhiben otros países. Incluso otros países del área americana donde directamente la producción de droga forma parte de una economía informal y ahí sí el tema se complica mucho más, ¿no? Vamos a atender una llamada que tenemos en espera. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Catalina de Positos. Encantado, Catalina, ¿qué dice? Un gusto estar en el programa. Muchas gracias. Mire, yo llamaba para, más o menos quería comentar esto. Tengo muy cercanamente personas alcohólicas y tengo drogadictos, digo, amigos, varios de varias,
adictos a distintas drogas, ¿no? Creo, como dijo recién el doctor, que el alcohol es una droga dura, es muy dura y muchísimas veces yo lo he visto, ha llegado a grados de violencia que con la marihuana, que lo he visto digo con amigos, jamás he visto llegar. Por eso siempre, es una pregunta que siempre me hice a mí misma, ¿no? ¿Cómo es posible que una droga tan dura como el alcohol, que hace tanto daño a quien lo consume y a quien está a su alrededor, porque no es solamente a la persona, le hace daño físico y psíquico a todo quien lo rodea? Mientras que la marihuana la he visto como una droga que en su momento, en el momento que ha sido consumida, digo, sí, trae distintos efectos, pero después no. Y si vamos a que puede traer otras drogas, el alcohol también. Una vez uno que empieza con alcohol sigue con cocaína, sigue con cualquier otro tipo de cosas. Me gustaría que me contesten por qué es legal el alcohol, por qué se lo están poniendo constantemente una campaña publicitaria como que hay que consumir el alcohol, y sin embargo a la marihuana como que se la penaliza de tal forma y creo que es mucho menos mala, ¿no? Para llamarla de alguna manera. Entre cosas malas... Entre cosas malas, digo, menos o más, claro, es justamente... no sería el tema, ¿no? Sería que las cosas malas no deberían existir. Claro, exactamente, pero bueno, como existen, me gustaría saber eso, ¿no? ¿Por qué una, que la considero, capaz que estoy equivocada, pero la considero muchísimo más dañina hacia la persona y hacia la sociedad del alcohol que la marihuana? Me gustaría saber por qué eso, ¿no? Y quería separarla totalmente con el resto de las drogas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Se puede contestar eso? Sí, se puede contestar. Creo que hay un fenómeno histórico, ¿no? Que tiene que ver con lo que es legal o ilegal. Es un fenómeno más cultural. En algunas sociedades el alcohol está prohibido y están legalizadas la marihuana, por ejemplo, ¿no? O sea que es un fenómeno cultural, histórico. Además hay que reconocer hay intereses creados. ¿Se pasa del alcohol a la marihuana? Digo, como uno piensa que se pasa del pegamento a la marihuana a la cocaína, ¿se pasa del alcohol a la marihuana o se sigue en el alcohol? No, en general se ve lo contrario, diría yo, porque nosotros hablamos de drogas ilegales y de jóvenes, pero como decía Johanna, ¿qué pasa con esos jóvenes cuando tienen 30, 40 años y consumían marihuana? ¿Dejaron la marihuana o no? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, hay muchos que dejan, pero hay muchos que se transforman en alcoholistas. O sea, después de los 30 años está estudiado y pasan a la droga legal, que les trae menos problemas y la pueden integrar mejor a su funcionamiento. En relación a lo que decía el doctor Fernández, una nota de postdata del 20 de junio dice que se estima que en el mundo existen alrededor de 600 millones de consumidores de marihuana. En realidad este dato está sacado de internet. 600 millones de consumidores de marihuana, ¿no? A la nota de postdata a la que me refería, dice que la Brigada Antidrogas reveló que solo en Montevideo existen más de 250 bocas de venta de estupefacientes. E informes y situaciones elaborados por la Junta Nacional de Drogas indican que hay muchas familias que hicieron del tráfico de drogas su sustento económico. La desocupación, el pequeño tráfico, los liceos, las escuelas de las cuales se mencionaba hoy, un poco lo que el doctor Fernández se refería a las familias que viven de eso, pensando en las plantaciones. Sería bueno saber si ya tienen detectadas 250 bocas de venta, ¿por qué no las cierran? Pero eso es una reflexión de paso, digo. Yo creo que la represión de la droga también es muy selectiva. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos en algún bloque anterior, tiene que ver con que la población que cae en el alcance de la ley no son nunca los poderosos, los jefes de mafias, sino sujetos de muy poca monta y de muy poca importancia, en todo caso en la organización o en la escalera del asunto. ¿Hay una acusación velada, una opinión velada atrás de lo que usted dice? No, mire, hay una constatación. ¿Los poderosos quiénes son? ¿Poderosos en dinero? Pero en todas partes del mundo el delito de los poderosos, el llamado delito de cuello blanco, la llamada criminalidad dorada, consigue siempre inmunidad. Y es muy difícil que un poderoso en el Uruguay y en Singapur quede atrapado por la ley. Ahora, en este tema de las grandes organizaciones de droga, esto es siempre así.
Y a mí lo que me preocupa es que cuando se proyectan reformas a la legislación antidroga y se crean institutos que hoy están tan en boga como la entrega vigilada, el agente encubierto, el arrepentido, etc., son mecanismos que el derecho emplea para tratar de desarticular las cabezas, es decir, de llegar a los poderosos, pero que no logran ese resultado, sino que terminan volviéndose en contra de individuos que son un mero eslabón sustituible de la cadena. Vamos a atender una... Perdón. No, que me parece que hay que decir también la enorme dificultad que hay para la averiguación de estos delitos por la característica que tiene de delincuencia organizada y de delincuencia multinacional. Se organiza y se planifica en una parte, se produce en otra, se trafica por terceros estados y luego finalmente se embarca y se hace la red de venta en un cuarto, quinto o sexto estado. Y precisamente la Convención de Naciones Unidas de Viena del 88, es decir, el consenso internacional, que es ley uruguaya, que fue ratificada por el Uruguay, y que esta ley que acaba de aprobar el Senado está en el sentido de lo que la conciencia internacional busca, con el apoyo amplísimo de todos los partidos políticos del Uruguay, porque hay que decirlo que la lucha contra el tráfico ilícito de drogas se ha transformado felizmente en una política de Estado, en que todos los sectores políticos han colaborado, tratan dentro de la medida de lo posible de darle al Estado los instrumentos necesarios para poder tratar de incidir, para poder atrapar a esos poderosos, porque las soberanías de los estados y los derechos locales, territoriales, chocan contra la realidad que los delincuentes no tienen fronteras y pasan por arriba de todo ello. Justamente. Por eso es que en la ley, uno de los capítulos esenciales para terminar y reducir solo a este punto, es la cooperación internacional. Se incide en que los países tienen que trabajar conjuntamente unos con otros para poder dar una respuesta y tratar de atrapar las redes en donde se pueda dar golpes grandes y desarticular todo ese monstruo que se expande a través del mundo. Hace unos meses conversábamos con el contador Enrique Iglesias y él me decía, la droga se produce en el tercer mundo, se consume en el primero, y en el primer mundo se fabrican las armas y se consumen en el tercero. Qué dramático ese cuadro, ¿no? Sí, sí, además la represión de la droga, sin duda alguna, que se ha internacionalizado. Fue la primera globalización, ¿no? Fue la primera globalización. Mire, esto es algo que he dicho varias veces, a partir de la primera convención de Viena del 71, de 1971, en un lapso que va entre el 72 y el 75, toda América Latina modifica su legislación antidrogas y son leyes todas iguales, tomadas, calcadas de la Convención de Viena. Y ahora está sucediendo lo mismo con la segunda Convención de Viena del 88. Tenemos una llamada antes de ir a la pausa. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola. Sí, le escucho. Coto. Adelante. Escúcheme una cosa, señor. Mi respeto para su persona y para el panel que rodea esa mesa. Gracias. Tengo un botija, un niño, yo para mí son todos hijos, tiene 21 años, es drogadito, allá, alento. Lo estoy llevando de a poquito. Ahora yo me pregunto, le quiero hacer una pregunta a toda la mesa, con el debido respeto que se merecen todos esas excelentes personas. Pero escúcheme una cosa. En el año 60, el LSD, usted iba a la farmacia y lo compraba como caramelo. Escúcheme una cosa. Siempre con el debido respeto, Luna, por favor. Estamos escuchándolo con toda atención. Lo que le pido que sea breve. Sí, exactamente. Escúcheme una cosa. Lo estoy escuchando. La amapola, Yuyería La Selva. Usted iba y la compraba para el dolor de muela y todo. Y yo me drogué. Nos drogaban jugando al fútbol, nos daban unas pastillitas LSD y corríamos 40 o 50 kilómetros por domingo. No sé si me entiende. Ahora, yo quisiera que ustedes me explicaran el motivo y el por qué ahora quieren legalizar la droga. Antes era un veneno y ahora es un veneno. El veneno es el alcohol. La droga no es veneno. Discúlpeme, señor. Está bien, muchas gracias. No, a usted, por favor. Muchas gracias.
Vamos a la pausa, volvemos inmediatamente. En Inglaterra hay alrededor de 6 millones de consumidores de marihuana. Varias organizaciones médicas han denunciado que la salud de estas personas está en riesgo porque la calidad de la droga que consumen no es controlada adecuadamente. Vamos ahora a la última parte de esta emisión del reloj. Estela, de 50 años, dice: tuve problemas con el mayor de mis hijos que se drogaba. Para ayudarlo, ya que no me escuchaba ni quería ir al psicólogo, empecé a consumir yo. Hice que los amigos de mi hijo me vieran así y provoqué la vergüenza de mi hijo. De esa manera salió. Es una fórmula, y a esta señora parece que le dio resultado. Estamos al filo de la terminación del programa, vamos a hacer una rápida recorrida por la platea ciudadana. Gerardo, en primer lugar, rapidito, por favor. Sí, yo vuelvo a la educación, ¿no? Un comentario que le voy a hacer. Yo tengo un pibe que tiene 8 años y vino un día de la escuela y me dijo: papá, vos sabés que la maestra me enseñó cómo nacen los bebés. Al otro día vino y me pregunta: ¿y cómo se hacen los bebés? Y tuve que agarrar yo un lápiz y un papel, dibujarle y mostrarle cómo se hacían los bebés. Entonces, yo creo que ahí va la educación también, de explicarle bien qué es lo que... No educación a medias. Ahí va, está. Completa. Muy bien. María del Rosario. Con referencia a la educación que sale del hogar y de la escuela, yo soy funcionaria de enseñanza primaria. Fui auxiliar de una escuela y allí se veían casos de niñas de 5º y 6º año que terminaban embarazadas. Y se preguntaban los maestros cómo podía suceder una cosa así, las niñas de 11, 12 años. Quiere decir esto que no solamente el problema viene de la casa, ni tampoco tenía culpa la escuela, por supuesto. Quiero referirme a esto. En este momento están llevando material a las escuelas que hablan sobre el cáncer. Y sabemos, tenemos conocimiento de que va a llegar en cualquier momento material con referencia también a la droga. Ese va a ser el punto de partida, supongo yo, para una cura, o como una prevención, como decía la señora. Todo debe ser prevención. Si no nace en la familia y en la escuela, no creo que tenga solución. Ojalá. Castillo. Bueno, a un Estamos comentario... en los descuentos, ¿eh? Sí, claro. A un comentario que yo oí hace pocos minutos de que los grandes jefes de la droga que son impunes, yo no creo que sea tan así. En los últimos años todos hemos asistido a las capturas de grandes jefes de carteles colombianos, o sea que resultados se están logrando, quizás no en la medida deseada. Yo pienso que no debemos recurrir en la defensa de nuestras posiciones, que yo estoy seguro que todos estamos acá con un fin constructivo, a falsas analogías. Por ejemplo, cuando se dijo que el problema de las armas era similar al de las drogas, no podemos comparar uno con otro. No creo que el uso de una arma sea adictivo o lleve a la muerte por sobredosis. Yo pienso que sería muy importante, como última palabra para yo decir en este programa, es estudiar la experiencia de despenalización en algunos países que se está llevando a cabo. Mi opinión es que las consecuencias sociales deben ser graves y negativas, pero estudiar esas experiencias pienso que nos va a llevar a conclusiones sobre si conviene o no. Muy bien. Sara. Pienso que hace falta talleres, como dijo la señora maestra, educación desde la niñez y en el hogar también, porque a los padres les falta educación, no conocen, hay cosas, factores que no los conocen, riesgos que no los conocen. Como hablamos del dengue, hablamos de un montón de factores de riesgo, hay padres que no conocen lo que es el factor riesgo de la droga. Pienso que con talleres educacionales a todo nivel y en todos los barrios, en todo lugar. Hablar del tema. Por supuesto, salir a una plaza, salir a un sitio público, en cualquier sitio. Muy bien. En todos los ámbitos. Fernando. Mire, yo tengo 37 años, viví 2 años en Estados Unidos, tuve oportunidad de consumir y vender droga. Dije que no las 2 veces. Es una cuestión de opción. Es cada uno si quiere hacerlo o no. Y hoy los niños son muy maduros porque ya a los 12, 13 años, si bien manejan la computadora, yo no sé ni prenderla. Así que y hablan de temas y cosas a los 8 o 6 años que yo ni lo hacía ni ninguno de nosotros.
Entonces, no es una cuestión de si se legaliza o no, es una opción de cada uno, como tomar, como ser delincuente o político, es lo mismo. Muy bien. O sea, gracias. Les voy a pedir a los invitados que en un minuto hagan algún redondeo para dejarle a la gente para que pueda quedar pensando y tratando de resolver su tema. Johanna. Me parece muy importante que salió como cosa más fuerte, digamos, con más peso, esto de la prevención, de la educación, de hablar claro, de dar la información cierta y no parcial. Me parece que esto es importantísimo. Y en relación al tema concreto de despenalizar, me parece que, lo que sí hay que tener en cuenta es qué vamos a penalizar y quién es el que va a ir a parar o a la cárcel o al sistema judicial. A veces, en algunos casos, incluso para el tratamiento es positivo, porque es un momento que lo frena y lo pone en una posición de quizás poder reflexionar. Pero la cárcel no creo que sea el lugar ni la posibilidad de rehabilitación. Sí, algo del sistema penal, a veces para algunos es productivo, para otros al revés, los marca tanto que no se animan después ni a consultar y la familia lo esconde más. Lacón. Yo creo que habría que dar una voz de esperanza y un cierto sentido de que en el Uruguay las cosas se están haciendo bien. Se da una respuesta moderada, no una respuesta extremista. La ley que se acaba de aprobar en el Senado trata de buscar los mecanismos que decíamos de cooperación internacional para perseguir a la gran delincuencia. Se establece y tipifica el delito de lavado de dinero, que es un delito de los poderosos, que va a permitir quitarles a estos delincuentes, grandes criminales, el beneficio de sus tropelías y va a permitir también un tratamiento mucho más razonable que hasta ahora, en el sentido jurisprudencial progresista de que hablábamos hoy. Se abaten todos los mínimos que impedían la excarcelación en prácticamente todos los delitos de la ley vigente. En ese sentido había un clamor de la Cátedra de Derecho Penal desde hace muchos años y del Instituto Uruguayo de Derecho Penal. Se ha recogido eso. Por otra parte, a nivel del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Cultura, de la Junta Nacional de Drogas, se da una respuesta global o se trata de colaborar con las organizaciones no gubernamentales en la prevención, en el tratamiento de los enfermos. Y bueno, yo creo que dentro de la gravedad del problema se está dando una respuesta razonable de acuerdo a la situación actual. Y si los hechos en el futuro aconsejan una política diferente, estoy seguro que con la misma prudencia y la misma cautela, pero también con la misma firmeza que hay hoy, se va a proceder también por parte de los responsables políticos que han dado una respuesta global, unitaria y del país al problema de las drogas. Muy bien. Doctora Silva. Brevemente, por razones de tiempo, no quiero reiterar cosas que ya se dijeron, agregaría dos cosas. Una es que me parece que se cargó mucho a los jóvenes y que el consumo de drogas es de todos, no solo de los jóvenes y de los niños, sino que también es de los adultos. Y son los adultos grandes consumidores de psicofármacos y grandes consumidores de otro tipo de drogas también ilegales, que no hay clase social ni hay edad, no es un problema exclusivo de los jóvenes. Eso por un lado. Y segundo, quebrar una lanza por el enfoque que apunta también al tratamiento. Digo, estoy totalmente de acuerdo con que la prevención es el número uno, pero hay que trabajar sobre el tratamiento, porque no hay que olvidar que cada uno de los adictos, como decía lleva atrás 5 o 10 a quienes inicia él en la droga. Entonces, cada vez que se saca a algún adicto del medio, se está previniendo de alguna manera también. Y los planes y los proyectos para tratamiento, rehabilitación y reinserción social tienen que ser también apoyados, además de la prevención. Doctor Gonzalo Fernández. Telegráficamente, ¿hay algún autor, Thomas Szasz, la doctora tiene el libro ahí que dice: la guerra contra las drogas la ley no la puede ganar porque es la guerra contra el deseo humano? Y hoy decía uno de los panelistas, los poderosos han caído porque habrán caído algunos jefes de cárteles, pero los cárteles siguen activos y siguen ahí. De manera que yo creo que la campaña contra la droga requiere mucho menos de ley que de políticas sociales.
políticas sociales que insistan en lo formativo, en lo educativo, en lo preventivo y en el tratamiento rehabilitador. Y creo que exige también que la sociedad civil se involucre en el tema y que todos asumamos que el problema de la droga no es de un grupo marginado a quien estigmatizamos y generalmente le ponemos la etiqueta de joven y de pelo largo, sino que esto es un problema de todos y que esto convoca por razones de solidaridad. En Inglaterra hay alrededor de 6 millones de consumidores de marihuana. Varias organizaciones médicas han denunciado que la salud de estas personas está en riesgo porque la calidad de la droga que consumen no es controlada adecuadamente. Vamos ahora a la última parte de esta emisión del reloj. La mujer de 50 años dice: tuve problemas con el mayor de mis hijos que se drogaba. Para ayudarlo, ya que no me escuchaba ni quería ir al psicólogo, empecé a consumir yo. Hice que los amigos de mi hijo me vieran así y provoqué la vergüenza de mi hijo. De esa manera salió. Es una fórmula y a esta señora parece que le dio resultado. Estamos al filo de la terminación del programa, vamos a hacer una rápida recorrida por la platea ciudadana. Gerardo, en primer lugar, rapidito, por favor. Sí, yo vuelvo a la educación, ¿no? Un comentario que le voy a hacer. Yo tengo un pibe que tiene 8 años y vino un día de la escuela y me dijo: papá, vos sabés que la maestra me enseñó cómo nacen los bebés. Al otro día vino y me pregunta: ¿y cómo se hacen los bebés? Y tuve que agarrar yo un lápiz y un papel, dibujarle y mostrarle cómo se hacían los bebés. Entonces, yo creo que ahí va la educación también de explicarle bien qué es lo que... No educación a medias. Ahí va, está. Completa. Muy bien. María del Rosario. Con referencia a la educación que sale del hogar y de la escuela, yo soy funcionaria de enseñanza primaria. Fui auxiliar de una escuela y allí se veían casos de niñas de 5º y 6º año que terminaban embarazadas. Y se preguntaban los maestros cómo podía suceder una cosa así, las niñas de 11, 12 años. Quiere decir esto que no solamente el problema viene de la casa, ni tampoco tenía culpa la escuela, por supuesto. Quiero referirme a esto. En este momento están llevando material a las escuelas que hablan sobre el cáncer. Y sabemos, tenemos conocimiento de que va a llegar en cualquier momento material con referencia también a la droga. Ese va a ser el punto de partida, supongo yo, para una cura, o como una prevención, como decía la señora. Todo debe ser prevención. Si no nace en la familia y en la escuela, no creo que tenga solución. Ojalá. Castillo. Bueno, a un comentario... Estamos en los descuentos, ¿eh? Sí, claro. A un comentario que yo oí hace pocos minutos de que los grandes jefes de la droga que son impunes, yo no creo que sea tan así. En los últimos años todos hemos asistido a las capturas de grandes jefes de carteles colombianos, o sea que resultados se están logrando, quizás no en la medida deseada. Yo pienso que no debemos recurrir en la defensa de nuestras posiciones, que yo estoy seguro que todos estamos acá con un fin constructivo, a falsas analogías. Por ejemplo, cuando se dijo que el problema de las armas era similar al de las drogas, no podemos comparar uno con otro. No creo que el uso de una arma sea adictivo o lleve a la muerte por sobredosis. Yo pienso que sería muy importante, como última palabra para yo decir en este programa, es estudiar la experiencia de despenalización en algunos países que se está llevando a cabo. Mi opinión es que las consecuencias sociales deben ser graves y negativas, pero estudiar esas experiencias pienso que nos va a llevar a conclusiones sobre si conviene o no. Muy bien. Sara. Pienso que hace falta talleres, como dijo la señora maestra, educación desde la niñez y en el hogar también, porque a los padres les falta educación, no conocen. Hay cosas, factores que no los conocen, riesgos que no los conocen. Como hablamos del dengue, hablamos de un montón de factores de riesgo, hay padres que no conocen lo que es el factor riesgo de la droga. Pienso que con talleres educacionales a todo nivel y en todos los barrios, en todo lugar. Hablar del tema. Por supuesto, salir a una plaza, salir a un sitio público, en cualquier sitio. Muy bien. En todos los ámbitos. Fernando. Mire, yo tengo 37 años, viví 2 años en Estados Unidos, tuve oportunidad de consumir y vender droga. Dije que no las 2 veces. Es una cuestión de opción. Es cada uno si quiere hacerlo o no.
Y hoy los niños son muy maduros porque ya a los 12, 13 años, si bien manejan la computadora, yo no sé ni prenderla. Así que y hablan de temas y cosas a los 8 o 6 años que yo ni lo hacía ni ninguno de nosotros. Entonces, no es una cuestión de si se legaliza o no, es una opción de cada uno, como tomar, como ser delincuente o político, es lo mismo. Muy bien. O sea, gracias. Les voy a pedir a los invitados que en un minuto hagan algún redondeo para dejarle a la gente para que pueda quedar pensando y tratando de resolver su tema. Johanna. Me parece muy importante que salió como cosa más fuerte, digamos, con más peso, esto de la prevención, de la educación, de hablar claro, de dar la información cierta y no parcial. Me parece que esto es importantísimo. Y en relación al tema concreto de despenalizar, me parece que, lo que sí hay que tener en cuenta es qué vamos a penalizar y quién es el que va a ir a parar o a la cárcel o al sistema judicial. A veces, en algunos casos, incluso para el tratamiento es positivo, porque es un momento que lo frena y lo pone en una posición de quizás poder reflexionar. Pero la cárcel no creo que sea el lugar ni la posibilidad de rehabilitación. Sí, algo del sistema penal, a veces para algunos es productivo, para otros al revés, los marca tanto que no se animan después ni a consultar y la familia lo esconde más. Lacón. Yo creo que habría que dar una voz de esperanza y un cierto sentido de que en el Uruguay las cosas se están haciendo bien. Se da una respuesta moderada, no una respuesta extremista. La ley que se acaba de aprobar en el Senado trata de buscar los mecanismos que decíamos de cooperación internacional para perseguir a la gran delincuencia. Se establece y tipifica el delito de lavado de dinero, que es un delito de los poderosos, que va a permitir quitarles a estos delincuentes, grandes criminales, el beneficio de sus tropelías y va a permitir también un tratamiento mucho más razonable que hasta ahora, en el sentido jurisprudencial progresista de que hablábamos hoy. Se abaten todos los mínimos que impedían la excarcelación en prácticamente todos los delitos de la ley vigente. En ese sentido había un clamor de la Cátedra de Derecho Penal desde hace muchos años y del Instituto Uruguayo de Derecho Penal, se ha recogido eso. Por otra parte, a nivel del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Cultura, de la Junta Nacional de Drogas, se da una respuesta global o se trata de colaborar con las organizaciones no gubernamentales en la prevención, en el tratamiento de los enfermos. Y bueno, yo creo que dentro de la gravedad del problema se está dando una respuesta razonable de acuerdo a la situación actual. Y si los hechos en el futuro aconsejan una política diferente, estoy seguro que con la misma prudencia y la misma cautela, pero también con la misma firmeza que hay hoy, se va a proceder también por parte de los responsables políticos que han dado una respuesta global, unitaria y del país al problema de las drogas. Muy bien. Doctora Silva. Brevemente, por razones de tiempo, no quiero reiterar cosas que ya se dijeron, agregaría dos cosas. Una es que me parece que se cargó mucho a los jóvenes y que el consumo de drogas es de todos, no solo de los jóvenes y de los niños, sino que también es de los adultos. Y son los adultos grandes consumidores de psicofármacos y grandes consumidores de otro tipo de drogas también ilegales, que no hay clase social ni hay edad, no es un problema exclusivo de los jóvenes. Eso por un lado. Y segundo, quebrar una lanza por el enfoque que apunta también al tratamiento. Digo, estoy totalmente de acuerdo con que la prevención es el número uno, pero hay que trabajar sobre el tratamiento, porque no hay que olvidar que cada uno de los adictos, como decía lleva atrás 5 o 10 a quienes inicia él en la droga. Entonces, cada vez que se saca a algún adicto del medio, se está previniendo de alguna manera también. Y los planes y los proyectos para tratamiento, rehabilitación y reinserción social tienen que ser también apoyados, además de la prevención. Doctor Gonzalo Fernández. Telegráficamente, ¿hay algún autor, Thomas Szasz, la doctora tiene el libro ahí que dice: la guerra contra las drogas la ley no la puede ganar porque es la guerra contra el deseo humano? Y hoy decía uno de los panelistas, los poderosos han caído porque habrán caído algunos jefes de cárteles, pero los cárteles siguen activos y siguen ahí. De manera que yo creo que
la campaña contra la droga requiere mucho menos de ley que de políticas sociales. Políticas sociales que insistan en lo formativo, en lo educativo, en lo preventivo y en el tratamiento rehabilitador. Y creo que exige también que la sociedad civil se involucre en el tema y que todos asumamos que el problema de la droga no es de un grupo marginado a quien estigmatizamos y generalmente le ponemos la etiqueta de joven y de pelo largo, sino que esto es un problema de todos y que esto convoca por razones de solidaridad social la conciencia de todos los ciudadanos. Señores, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Este es un tema que queda abierto seguramente y cada cual habrá de seguirlo por los medios que considere más convenientes. A ustedes, amigos, les decimos que el próximo viernes, inmediatamente después de Subrayado, vamos a volver a estar acá. Ojalá nos volvamos a ver. Que pasen muy bien. Buen fin de semana.